Hermano K. Habla Jiddu Krishnamurti. La eliminación de los últimos velos y el estado de paz. Soy el hermano K. Hermanos y hermanas en la humanidad, que el amor se establezca en medio de los elementos que tengo para daros. Intentaré, a través de mi intervención, mostrarle la situación que es suya, sobre este mundo, durante este periodo. Os hablaré de los últimos velos, presentes en medio de vuestra conciencia y en medio de este mundo, que se levantarán y que os permitirán vivir una serie de elementos. Los velos de los que voy a hablarles se refieren tanto a lo que se les ha ocultado en este mundo como a lo que se les ha ocultado en relación con su propia conciencia, lo que son, más allá de lo que viven, más allá de lo que creen ser, en las actividades de su vida. Este mundo, como dije en mi última encarnación, está enfermo, extremadamente enfermo. Preciso en primer lugar que no es la vida la que está enferma, sino la conducción de los asuntos de este mundo por parte de aquellos que se han colocado, y a quienes quizás usted ha colocado, en la cima de la escala de valores sociales y que de alguna manera, a su manera, guían el destino de la humanidad en detrimento de las leyes de la conciencia. Debido a que esas conciencias están en sí mismas cubiertas por los velos de la personalidad, sabes que lo que te impulsa es, en primer lugar, el miedo, la apropiación y la depredación. Estos velos, como les dijo María hace unas semanas, están a punto de disolverse y les llevarán de alguna manera a ver, de manera directa, cruda y a veces cruel, cuáles eran los objetivos de estos hermanos y hermanas cegados por los principios de depredación, apropiación y falta de respeto por la vida y la humanidad. Estos velos son solo un lado de lo que oculta su conciencia. Hay, por supuesto, en medio de la humanidad, una serie, como sabes, de cuerpos y envolturas. Cada cuerpo y cada envoltura lleva principios específicos que les permiten interactuar en este mundo. No me voy a lanzar a la constitución de esos sobre esos cuerpos, pero cada uno de esos cuerpos está guiado por principios. Estos principios te conectan, puedes imaginarlo, con los de tus hermanos y hermanas que están en la cima de la apropiación, en la cima de la falsificación y el confinamiento de la humanidad y que se presume que te guían, que te ayudan y cuyo resultado es estrictamente contrario a lo que piensas y a lo que has creído. La limitada conciencia humana está enfocada en sí misma, yo diría, en la satisfacción de las necesidades primordiales, en la satisfacción de lo que es necesario para realizar la vida en este mundo. Son, de alguna manera, solo la amplificación y multiplicación de lo que existe en cada ser humano. ¿Es usted responsable? ¿Es usted culpable? ¿Está consciente o inconsciente? Le diré de inmediato que esto no debe desestabilizarlo y tampoco debe llevarlo a una mecánica y una lógica de reacción a lo que se descubre y a lo que se descubrirá. Por el contrario, más allá incluso de la noción de ignorancia que era vuestra hasta ahora, y de la noción de revelación que surge, es evidente que debéis ir mucho más lejos para penetrar real y verdaderamente en lo que voy a llamar la conciencia del perdón, pero también la conciencia que consistirá en afrontar y ver claramente los pros y los contras de aquellos que presumen de estar por encima de vosotros, al menos a nivel de las leyes sociales, morales y económicas de este mundo. Pero recuerda en esos momentos que si están ahí, significa que en algún lugar de tu propia conciencia había espacio para permitir eso. Y que sí, a su vez, tienes que condenar, juzgar, y no simplemente tener la claridad y la claridad para ver las cosas como son, eso no te llevará a ninguna parte. Como con cualquier revelación, en este lado del mundo donde se encuentra, es importante tener cuidado de mantener una forma de neutralidad para aplacar la reacción, que yo calificaría, de lógica, en medio del confinamiento de cualquier ser humano que descubra lo que podemos llamar, un principio de traición y un principio de desprecio por la vida. La ausencia de tu juicio, la ausencia de condena, por tu parte, es esencial, mucho más allá del perdón, si recuerdas lo que te dije, para saber que tus propias ilusiones, tus propios velos, permitieron esto. Esto no te hace culpable, sin embargo, pero en algún lugar todos tuvimos, y todos ustedes tienen, hoy, de su lado, una forma de responsabilidad.
Pero la responsabilidad no debe resultar en culpa, y mucho menos en juicio, sino mucho más en una clarificación lúcida de los pros y los contras, permitiéndole reemplazar, yo diría, las emociones y reacciones normales, por solo estar más interesado en lo que esto significa para usted, como individuo, en lo que significa para su conciencia. Porque, como sabes, lo que se ve en el exterior corresponde necesariamente, incluso en este mundo, a lo que existe dentro de ti. Lo que juzgues por fuera será juzgado por dentro. Lo que existe en el exterior también existe en el interior, aunque no esté en la misma escala. Sin embargo, se trata de los mismos mecanismos que se han aplicado y que corresponden simplemente a los elementos de la personalidad, amplificados por los que representan, o se presume que representan, su propia vida, en medio de las diferentes instituciones oficiales de este mundo. De esta manera, esta lucidez y esta mirada puesta en el exterior no debe hacerles perder de vista el hecho de que este mismo proceso existe dentro de cualquier ser humano y que se basa esencialmente en el miedo. El miedo a la falta, el miedo a la competencia, el miedo a la depredación, el miedo a la traición. Porque lo que se traiciona solo puede existir, preliminarmente, dentro de ti mismo. Esto debe engancharte bien en las eventuales reacciones que puedan ocurrir dentro de tu limitada conciencia, porque todos los velos, para muchos de ustedes, no están todavía completamente levantados y no te dan una visión clara de los pros y los contras. Aunque algunos ancianos, gradualmente y con el paso de los años, te han dado, sin importarme y antes de mí, un número de elementos que, sin importar su exactitud, no han sido experimentados por tu propia conciencia y por lo tanto experimentados por tu propia conciencia, más allá de lo que se había declarado. Las cosas son muy diferentes hoy en día porque la conciencia de aquellos de ustedes que están abiertos, de una manera u otra, a lo otro de lo que se ve comúnmente, está de alguna manera preparada, de esta manera, para aceptar lo que se revelará, para aceptar que el concepto de humanidad ha sido muy corrompido por algunos de esos seres que, recuerden, solo han expandido lo que existe dentro de cada uno, sin haber emprendido un proceso de conocimiento de su propia conciencia, más allá de las implicaciones de esta vida, sus necesidades, sus miedos y sus defectos. Así pues, independientemente de lo que se les muestre, independientemente de lo que se les revele, de una manera u otra, aprendan bien que lo importante no está aquí y no está en ninguna reacción dirigida a equilibrar algo cuyo desequilibrio no puede ser resuelto, porque es demasiado antiguo, porque está demasiado inscrito en la vida misma de la humanidad encarnada. Pero para darles una aclaración que, de alguna manera, les dará un impulso para volverse aún más hacia una solución interior que les lleve también allí a la eliminación de los últimos velos concernientes a los cuerpos sutiles y, por lo tanto, a los principios de confinamiento en medio de sus propias emociones, su propia mentalidad y su propio contexto de vida, en todos sus aspectos. Por lo tanto, lo importante está ahí. No reaccionar exteriormente a lo que se revelará, sino iniciar, dentro de uno mismo, una forma de examen de conciencia, mucho más allá de cualquier culpa, mucho más allá de cualquier juicio de uno mismo, pero llevándolos a reajustarse a sí mismos, sabiendo que esos reajustes se inscriben en algo mucho más profundo y mucho más amplio que simplemente llevar de vuelta a un equilibrio, que desplazar la conciencia a un nuevo equilibrio más justo y más integrado. El actual período de transformación, iniciado hace casi una generación, ahora llega a su conclusión, como saben. Todo lo que se despliega y se desplegará, en ti, como en la Tierra, solo será el resultado de la acción de la inteligencia de la luz, que consiste en iluminar la sombra, verla y dejarla transfigurar en la luz, en ti, como en el exterior de ti. La inteligencia de la luz está activa. Tiene una acción y esa acción es restablecer, por sí misma, no una justicia, sino un restablecimiento de la armonía de las leyes universales que no están presentes en este mundo, pero que están presentes, especifico, en medio de la vida, en el sentido más amplio, cualquiera que sea la forma, el aspecto, de esta vida, desde lo que se llama los mundos unitarios, a través de lo absoluto o incluso las diferentes dimensiones posibles de las experiencias. Estos últimos velos contribuyen activamente al show de la humanidad, individual y colectivo.
Usted sabe que este choque de la humanidad puede pasar por algunas etapas, algunas de las cuales le fueron comunicadas hace algún tiempo por Sri Aurobindo y se refieren a aquellas etapas que tienen lugar en un tiempo más o menos largo. El trabajo y el trabajo hecho por ustedes mismos, así como por los que están a su lado, de ahora en adelante han amortiguado de alguna manera el choque a la revelación, y el hecho de que los últimos velos sean removidos en este momento, les permitirá amortiguar su propia conciencia y también les permitirá, si esta es su orientación, alejarse de ella, no desviándose, sino viendo por lo que son, es decir, los miedos manifestados por algunos hermanos y algunas hermanas que se dejan arrastrar por sus propios miedos, asentándose en miedos aún mayores y en un contorno aún mayor de la vida y la conciencia. Los velos exteriores no les traerán nada más que eso cuando se los quiten. Esto no concierne, por supuesto, a la gran mayoría de la humanidad que, desafortunadamente, entrará en un mecanismo de reacción que, en medio del miedo inscrito en el nivel individual, es solo lógico e inexorable. Su medio más efectivo de estar en tales momentos no es reaccionar a esta revelación externa, sino más bien encontrar un estado interno que le permita ver las cosas con claridad, no reaccionar allí y dejar que la inteligencia de la luz trabaje aún más en esta revelación. Vuelvan a ustedes mismos, no para juzgarse, no para culparse, sino para asumir la responsabilidad, no en relación con esta responsabilidad pasada, sino más bien para ir más allá de esta simple reacción, este simple entendimiento vinculado a esta revelación. Esto debería dar un impulso, como decía, necesario para liberarte de lo que te parecía lógico y normal en tu vida. Todos ustedes saben, y todos nosotros sabemos, que el ser humano se supera a sí mismo y se trasciende a sí mismo en las situaciones más difíciles y que es en esas situaciones, las más difíciles, que el sentido de humanidad, de fraternidad, puede aparecer de una manera más espontánea, de una manera más natural. Todos los acontecimientos traumáticos, que ocurren en un lugar u otro de la Tierra, van acompañados, la mayoría de las veces, de un sentimiento de solidaridad por lo ocurrido, un sentimiento de fraternidad que, en el estado habitual, no existía. Este aspecto bueno y fraternal del ser humano se manifiesta de manera mucho más fácil en circunstancias difíciles que en las fáciles. Sin embargo, esto solo se refiere a la conciencia ordinaria, a la conciencia de su propia personalidad, de su propio papel en este mundo. Paralelamente, por supuesto, hay otra revelación que concierne más directamente a tu intimidad más profunda y se refiere a lo que eres en la verdad. No volveré sobre todo lo que os han dado algunos ancianos y otras conciencias en relación con la realidad más allá de lo que creéis, de lo que vivís en este mundo. Depende de cada uno de ustedes formar no solo su propia idea, sino revelarse a través de una serie de virtudes que les han sido dadas. Lo que expliqué hace un año, casi en el mismo día, con respecto al eje de atracción-visión, lo ves hoy, trascendido por el manto azul de la gracia y rectificado de alguna manera, explicando de esta manera y por la liberación de la Tierra, lo que está sucediendo en la Tierra hoy. Las reacciones del ser humano siempre serán de acuerdo a su propia conciencia. La barbarie y la violencia, siempre en resonancia con el miedo, están de alguna manera ligadas a una conciencia que mantiene el miedo, que mantiene el aislamiento y que mantiene el encierro. El acceso al sí mismo, el acceso a la conciencia unificada, la realización del sí mismo, la liberación del absoluto, son todos elementos que no deben dar lugar a ninguna acción de la personalidad, dentro de ti mismo, como en medio de tu entorno vital más cercano o más lejano. Los últimos velos que serán levantados por la acción de la luz y la acción de tu conciencia, así como la liberación de la tierra, te llevarán a una serie de decisiones, podemos nombrarlas así. Estas decisiones fluirán directamente de lo que se les mostrará sobre este mundo, como en ustedes. Estas decisiones no deben ser guiadas por el sentido de alguna reacción, alguna venganza, sino mucho más por su propio estado interior de revelación. Por lo tanto, esta es una invitación, independientemente de las llamadas circunstancias externas, a entender que también están dentro de ti y que es ante todo actuando sobre ti que redimirás las circunstancias externas.
Eso, por supuesto, viene a través de la hermandad, a través del dar, a través del compartir y a través del amor expresado por el ser humano cuando se encuentra en una situación en la que no hay otra alternativa que manifestar su hermandad, su amor y su sentido del servicio. Mira eso ahí, más bien algo desagradable. Esto es, de hecho, de alguna manera, un absceso que debe ser perforado. Pero este absceso que se perfora, como se sabe, va acompañado de transformaciones mucho más amplias que las sociales, afectivas, económicas o políticas. Preceden, en cualquier caso, a lo que se llama un cambio dimensional, una ascensión, un cambio en la frecuencia de la vida, haciéndolos pasar a otra forma de conciencia. Esto es obviamente ineludible, inexorable y está inscrito en un calendario extremadamente breve, en términos terrestres, que se revelará cada día un poco más. El papel que fue tuyo, como ancla y sembrador de la luz, debe darte la certeza interna de realizar un estado correcto dentro de ti mismo, donde resulten las acciones correctas que no dependen de ninguna reacción, ninguna sensibilidad emocional, que no resulten de ningún sentimiento de traición, juicio o agresión. La fuerza interior, el despertar de la hermandad humana ocurrirá de todos modos. Por lo tanto, se le invita, no a juzgar estos eventos externos, estos elementos externos, sino mucho más, a ponerse en una situación en la que será necesario crear la paz. Y esta paz, antes de ser la paz con el mundo, es sobre todo una paz con vosotros mismos. Algunas cosas deben ser observadas en ti. Algunas funciones vibratorias de la conciencia, traducidas por los 4 pilares del corazón, serán ayudas inestimables para permitirle reemplazar la primera reacción, la primera violencia. Es gracias a este impulso, a esta primera fase del show de la humanidad, que mecanismos sin precedentes se desarrollarán en ustedes si aún no han ocurrido, consistentes en lo que no describiré, pero que tiene como origen lo supramental, la ola de la vida, el corazón, la kundalini. Un conjunto de elementos que te pondrán en un nuevo escenario, que no tiene nada más que ver con lo que podría existir hasta ahora. La conciencia que es suya, cualquiera que sea su punto de partida, es llevada a expandirse de una manera extremadamente poderosa. Lo que eres hoy no será de ninguna manera comparable a lo que serás durante este desarrollo. Después de las primeras reacciones, y en el ínterin antes de este tipo de disolución final de la ilusión, le quedará por completar su transformación. La transformación del mundo, ocurre por la acción de la Tierra, por la acción de la luz, por la acción de los rayos que vienen del Sol central de la galaxia. Lo que ocurre fuera, ocurre dentro de ti. Pero lo que ocurre en tu interior resonará con lo que ocurre en el mundo, en el punto más cercano a ti, como en el punto más alejado de ti. Por lo tanto, es sobre ustedes, como individuos, que descansa la calidad de la transición que está en marcha. Siempre te hemos dicho que es la Tierra la que decidirá. La Tierra se ha liberado, por lo tanto ha decidido. Ese momento ha llegado, de manera individual, desde el nacimiento de la ola de vida, permitiéndole liberarse de todos los confines, de todos los miedos y de todo lo que era un contexto definido y conocido de la vida, permitiéndole ajustarse mediante diversas estrategias a las circunstancias de la vida misma tal como era. Estas circunstancias de la vida misma cambiarán muy profundamente. Una vez más, estas circunstancias no te piden otra cosa que mirarlas por lo que son y comprender que esto también ocurre en ti, necesitando de ti una atención muy especial que tiene como objetivo elaborar, no reacciones, sino estrategias, allí también, permitiéndote de alguna manera acercarte a los impulsos del alma, a los impulsos de tu conciencia que se expandirán. Su forma de percibir y sus propios modos de percepción, ya sea por sus sentidos o, más allá de los sentidos, por su mental y emocional, también cambiarán, dándoles y llevándolos a una distancia, precisamente, de todo lo que es externo y que podría llevarlos a algo malo y contrario a su liberación y ascensión. El orden de prioridades cambiará, por supuesto. Se establecerá de forma diferente para cada lugar de esta tierra dependiendo de lo que sea para purificar en ese lugar donde se encuentre. Por lo tanto, eres parte integral de un lugar, sea lo que sea y estés donde estés.
Las circunstancias serán, por supuesto, diferentes según los lugares, pero las circunstancias en el interior, serán, digamos, estrictamente las mismas una vez que haya aceptado mirar, de manera lúcida, clara y objetiva, lo que se le permitirá ver, percibir, comprender. El hecho de levantar los últimos velos permitirá, de alguna manera, que la conciencia se encuentre a sí misma diferente, que se encuentre como expuesta, donde nada más puede ser escondido, en ti también. No le corresponde a usted rechazar nada de lo que se ve en usted, ni una sola vez para juzgar, sino comprendiendo los mecanismos que simplemente observando lo que sucede, en usted, le llevarán a superar y trascender, más allá de cualquier acción de rectificación por la acción de la propia luz, lo que debe ser. La eliminación de los últimos velos actualizará en ti lo que queda, diría, de tus propios apegos, tus propios errores, tus propios miedos. Esto debe ser mirado lúcidamente, no para darle una oportunidad, ya no para nutrirlo, sino para aceptar mirarlo con calma, como algo que está a punto de desaparecer por sí mismo. Esa es la mejor manera de no dar esos miedos que aún pueden ser suyos y que presumiblemente se refugiaron en los últimos recovecos de la sombra estando en lo que usted es. Es a ese precio que se experimentará la transparencia. Es a ese precio que tu conciencia será capaz de enfrentar y superar lo que sucede dentro de ti como lo hace fuera de ti. Lo más importante, por supuesto, es no reaccionar al principio. En este sistema de vida tiene sentido que el ser humano tenga una tendencia a reaccionar inmediatamente a un evento, cualquiera que sea, para encontrar un nuevo equilibrio que lo envíe en alguna forma de seguridad. Recuerda, en esos momentos, que si llegas a suspender tu reacción inmediata, eliminarás inmediatamente el primer velo que es ese llamado velo emocional o cuerpo emocional. Si eres capaz de superar esto, ya sea por lucidez interna, alineación, meditación o cualquier técnica que te aleje a la reacción inmediata, encontrarás que muy rápidamente, por la acción de la propia luz y su no acción, esa necesidad de reaccionar a nivel emocional desaparecerá extremadamente rápido debido a las circunstancias de la luz y debido a la revelación colectiva. En un segundo momento que suele suceder, muy rápidamente después de la eliminación del primer velo, emocional, viene el cuerpo mental y el cuerpo mental, el que querrá hacerte reflexionar, querrá hacerte adaptar, de acuerdo con las formas que se sabe que experimentas de tu propio pasado y que se utilizan en tu propio pasado. Las circunstancias del mundo, en su entorno específico, no les permitirán recurrir a la repetición de un esquema de funcionamiento, a nivel mental, habiendo existido y habiendo funcionado en su propio pasado. Es allí donde habrá que demostrar, yo diría, un cierto sentido de la innovación, no en el sentido de la hiperactividad mental, sino mucho más, allí también, como diría el que se llama Vidi, refutar los pensamientos que llegarán, en un primer momento, porque esos pensamientos que lleguen en un primer momento estarán exactamente teñidos con su experiencia pasada, sus pruebas y sus alegrías, con los elementos que les son conocidos y que todavía les parecería posible adaptar y adoptar para preservarlos de una serie de factores. Si acepta no seguir sus propios pensamientos, que no son suyos y que provienen de circunstancias pasadas, si va más allá de eso, también se dará cuenta muy rápidamente de que aparecerán nuevos elementos, de manera espontánea, en forma de pensamientos, la mayoría de las veces chispeantes, que no tienen nada que ver estrictamente con sus formas habituales y habituales de funcionamiento. Es precisamente este resplandor, como los relámpagos o los destellos, como las intuiciones brillantes, que vendrán, en un segundo momento, que será el más adecuado, de alguna manera, para adaptarse a sus estrategias. Y su particularidad es que estas estrategias se aplicarán, de una manera extremadamente fácil, extremadamente facilitada, incluso para su conciencia. Este no será el caso, obviamente, si se adoptan estrategias que se han utilizado en el pasado y que son conocidas por usted. Allí también, difieren de alguna manera en la aplicación de sus primeras acciones en relación con esos primeros pensamientos, dejando llegar preferentemente lo que seguirá en un segundo momento y que le aparecerá y que se aplicará de manera mucho más fácil y evidente desde el momento en que no estén en la reacción inmediata de los pensamientos inmediatos en relación con lo que sucedió y lo que ocurrió en su vida o en el mundo. El segundo velo se quitará entonces.
Todavía habrá otro velo que es el de tu cuerpo causal que está conectado, aún más, a todos los recuerdos de tus experiencias pasadas en este mundo. La superación de este velo es de alguna manera lo que se llama y lo que se ha llamado el abandono del ser. Es decir, de todos modos y dicho en otros términos, en algún lugar abandonarse a la divina providencia, no como una oración, sino mucho más, como una aceptación. Esta aceptación ocurrirá por sí misma y dejará que nuevos elementos resulten de ella, y estos elementos, vendrán directamente de la luz vibratoria, lo supramental, la ola de vida y la conciencia unificada o lo absoluto. En ese momento, el conjunto de posibles sincronizaciones se establecerá para usted y le permitirá separarse de los dos primeros velos, permitiéndole así vivir en medio de este mundo, en su choque, un estado que, para usted, internamente, no tendrá nada más que ver con el choque, pero que puede ser similar a un sentimiento de paz interior que al principio le parecerá paradójico en relación con el estado del mundo y en relación con el estado de lo que debería ser normal para usted en tiempos ordinarios. Ya no te reconocerás en tus modos de acción, tus modos de comportamiento y la facilidad con la que te adaptarás y adoptarás algunas cosas nuevas. La inteligencia de la luz trabajará entonces completamente dentro de ti. Ya no es su voluntad la que actuará, ya no son sus referencias sociales o morales las que actuarán y determinarán sus acciones, sino la propia inteligencia ligera que de alguna manera dará formato a sus acciones y las dirigirá hacia una mayor facilidad, más pruebas, más transparencia y menos interacción. Así, lo que puede parecer terrible o aterrador en el exterior, será para usted exactamente lo contrario, desde el momento en que resista a sus propias emociones, velo emocional primero, no poniéndolas allí, sino simplemente interrumpiéndolas. De manera similar para el segundo velo mental, aceptando que los primeros pensamientos que llegan no pueden corresponder a algo conectado con la novedad de la situación, pero mucho más, que es en resonancia con sus acciones y reacciones pasadas de formas de condicionamiento que debe liberarse, allí también, interrumpiendo su acción y comportamiento. Si respeta estas reglas internas, pronto se dará cuenta de que todo se aclarará, tanto en su conciencia como en lo que es vivir en este mundo en este momento. El desapego que es en realidad una toma de tiempo es lo que es necesario y saludable para que se adapten a sí mismos en medio de la nueva energía, para permitir un proceso de adaptación mucho más rápido y mucho más fácil, cualquiera que sea, yo diría, el futuro de esta vida que es suya, cualesquiera que sean las revelaciones, mucho más importantes, que seguirán algún tiempo después. Recuerda que la personalidad se construyó en lo efímero. Se construyó en el miedo y en la falta de transparencia, en el hecho de que puede esconder lo que quieras esconder, porque eso se refiere a lo que llamas tu vida privada, tu vida íntima y de ninguna manera se refiere a un vecino, un pariente, un hermano, una hermana o cualquier otro hermano humano presente en tu entorno. Se darán cuenta muy rápidamente de que todo esto ya no está sucediendo, que hay nuevas capacidades por el hecho mismo del despliegue de lo que se aproxima, que el modus operandi de su propia conciencia, independientemente de los tres primeros velos, será profundamente diferente. Esto puede causar una sensación de extrañeza, una sensación de irrealidad, y sin embargo esta extrañeza y esta irrealidad son los primeros frutos de su propia traducción dimensional. Aquellos de vosotros que habéis pasado por la ola de la vida y os habéis convertido en ella, aquellos de vosotros que habéis recibido lo supramental en su totalidad, encontraréis que algunas experiencias durante las alineaciones, durante los ejercicios espirituales, se incrementarán 10 veces en esos momentos. Y es en esos aspectos específicos de tu conciencia en los que tendrás que confiar, porque es precisamente en ellos donde encontrarás los medios para lograr lo que tienes que lograr. Y lo que tienes que lograr no es tanto preservar algo, sino acoger aún más esta nueva conciencia que es tuya, que eres tú y que se manifestará desde donde estás, hasta un punto mucho más alto. Si aceptas estas recomendaciones, y si las vives, verás por ti mismo, de una manera extremadamente fácil, sin discusión posible, que esta es la única solución, las únicas actitudes a observar para revelar plenamente la conciencia, sin importar tu futuro y sin importar tu devenir.
Esto se presenta, de manera general, como una vista panorámica, que lleva a no juzgarse a sí mismo, así como a no juzgar los acontecimientos, sino a mirar lo que se pone en práctica, lo que se moviliza. Ponerse uno mismo de alguna manera, y esto será aún más fácil por la acción de la luz, en la situación del observador más que en la del que reacciona a un evento. Este sentido de la observación es parte de la nueva conciencia y es precisamente aquí, en estos mecanismos, donde se encontrarán las verdaderas soluciones. Las verdaderas soluciones solo conciernen a la conciencia. No se refieren en modo alguno a lo que, hasta ahora, podría parecer más consistente y esencial como, por ejemplo, un techo, como, por ejemplo, el dinero, como, por ejemplo, la rutina de la vida ordinaria. Lo que llega no tiene nada en común, es precisamente un extraño. La preparación realizada por el BI, a través de lo que se les comunicó, está también, por supuesto, destinada a esos momentos, porque nada de lo que les parecía común y corriente persistirá. Un extraño se imprimirá a sí mismo, un extraño múltiple y multiforme, necesitando por su parte no oponerse, no entrar en conflicto consigo mismo como con el exterior, para beneficiarse de los flujos de la propia luz y también, por supuesto, de todas nuestras presencias que puedan aparecerle en la percepción a su lado. Miguel te dijo que puedes llamar a tu presencia, no para pedir algo específico, sino simplemente para que tu presencia, manifestada a tu lado, actúe por sí misma. Esta noción de vacío de la personalidad es extremadamente importante. No es ciertamente un despido, no es ciertamente una negación, sino la capacidad de superar sus propios miedos, sus propios apegos, lo que favorecerá el surgimiento de nuevas soluciones y nuevas adaptaciones a las situaciones que tendrá que vivir. Si respetan estos preceptos encontrarán, pero muy rápidamente, que todo el nuevo equilibrio se logrará fácilmente, cualesquiera que sean las circunstancias externas, más cercanas o más lejanas a ustedes. En ese momento se desconectará de alguna manera de una vida normal. En ese momento se desconectará de alguna manera de los problemas de personalidad, miedos y simios. Descubrirán para muchos de ustedes territorios inexplorados, nuevos territorios donde encontrarán satisfacción y nuevas pruebas de lo que son. No hay otra forma de prepararse. Cualquier preparación externa sería en vano porque te envía a la carencia, al miedo y porque la brecha de tiempo, que se ha reducido gracias a tu trabajo, te permitirá soportar de alguna manera esa brecha, en ciertos casos con la mayor de las alegrías y con la mayor de las felicidades, desde el momento en que aceptes no hacer funcionar los viejos velos que están a punto de ser quitados de todas llenas. Por lo tanto, depende de ti estar más lúcido que nunca, mucho más sobre tus signos internos que sobre los signos externos de este mundo que ya no pueden ser escondidos, ni guardados bajo el paraguas de la conciencia, yo diría, colectiva. A través de esto, a través de lo que la personalidad podría llamar un juicio, lo que eres descubrirá, en la verdad, un medio formidable y esencial, para ser finalmente lo que eres, más allá de todas las contingencias de confinamiento, depredación, miedo, inscritas en tu personalidad, como en el cuerpo colectivo de la humanidad. Esa es la visión panorámica que quería darte y que está ciertamente más allá de los momentos de paz que puedes cultivar, ya sea en tus alineamientos o en la posibilidad que tienes, de ahora en adelante, independientemente a la hora de las 7 p.m. que conoces, de unirte a tu propia esencia y beneficiarte de los flujos de luz, a condición de que permitas que esta luz trabaje, sin manifestar ninguna voluntad, basada en tus propias experiencias y tus propias prácticas pasadas. Si hay preguntas en su interior sobre estas generalidades y esta vista panorámica, entonces me quedo con usted para tratar de traer más iluminación allí. No tenemos preguntas. Le agradecemos. Hermanos y hermanas de la humanidad encarnada, doy gracias por su presencia y su escucha. A falta de preguntas, les propongo vivir un momento de comunión, todos nosotros aquí presentes. Como saben, el canal mariano les da a cada uno de ustedes la posibilidad de vivir mi presencia. Así pues, acojámonos en un momento de paz que corresponda a la actitud que debéis observar si queréis permanecer en paz, en lo que sucede en este momento y que eliminará los últimos velos de vuestra conciencia, como de la conciencia de la humanidad. Compartir el don de la gracia.
Hermanos y hermanas, este es el estado en el que podréis encontrar paz, serenidad y seguridad en lo que vais a vivir. Si tenéis el hábito, antes de cualquier acción y cualquier decisión, de tener unos momentos de comunión con vosotros mismos, con uno de los arcángeles, con una de las estrellas o con uno de los ancianos, puedo aseguraros que lo que se desarrollará será mucho más fácil para vosotros y que esos momentos serán experimentados por vosotros de una forma mucho más fácil de lo que podéis imaginar o proyectar por miedo e ignorancia sobre lo que está por venir. Por lo tanto, se le invita a mantener presente en algún lugar dentro de usted que es en este estado que la evidencia de lo que debe aplicarse, observarse, practicarse o evitarse, puede venir más fácilmente. Soy el hermano K y todo el amor de mi ser está en tu ser. Te saludo y te digo que nos vemos pronto. Mensaje intemporal.